muchas veces el mantenerlo verdadero sigue cayendo en un estereotipo como romántico de no, el sexo es algo puro, que tiene que ser solo para la pareja y no sé qué, ¿no? En plan, puede haber un sexo verdadero en el que las dos partes sepan que es una transacción económica y ya está, ¿no? Ese desprecio a la puta, o ese estigma también lo sostiene la masculinidad hegemónica o esta idea de hombre que requiere de decir que a los hombres le vale cualquier mujer. Disclaimer para todo el mundo, no es verdad, ¿vale? En plan, no te vas a hacer ultramillonaria el primer día vendiendo fotos de pies no, no pasa así, evidentemente es algo que si se todas tiene fueran que... millonarias ese negocio se va a la mierda. Claro. Lo siento, pero no es claro, como... no, en plan... O sea, el negocio me refiero de OnlyFans, ¿no? De la plataforma. O sea, claramente eso se sostiene en que hay unas pocas que ganan mucha pasta sobre un montón de tías que no ganan un puto chavo. Hoy tenemos un debate enfrentando diferentes posturas sobre el trabajo sexual y la verdad es que traigo perfiles muy interesantes. Por un lado tenemos a Raquel Ogando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación y bueno, un gusto poder hablar de este tema que es tan sensible, pero que parece que hay voluntad de diálogo y de intercambiar ideas, o sea, muy, muy a gusto. Y si pudieses contarnos un poco cuál es tu postura al respecto o por qué estás hoy aquí. Pues buena pregunta. Yo tiendo más al abolicionismo, pero estoy en desacuerdo con el abolicionismo como más hegemónico. No sé si ahora me inclinaría más hacia el alegacionismo provisionalmente. Sí que es cierto que problematizo el ejercicio de la prostitución y el mercado sexual en ese sentido. Pero bueno, desde luego creo que hay que escuchar las voces de quien se dedica a ello y que está bien, o sea, no hay que censurar a nadie, ¿no? Habíamos visto también que recientemente ha habido también actos de censura ante campañas de cancelación a Jordina Orellano, por ejemplo, ¿no? Y tal. Bueno, me parece bien que se pueda romper esto y hablar abiertamente. Fenomenal. Y en el otro de la mesa contamos con Lea Ferrer. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luna? Encantada. Cuéntanos cuál es tu relación con este mundo. Bueno, yo soy trabajadora sexual de forma presencial desde hace ya casi 12 años, de manera intermitente, pero con continuidad. Precisamente ahora se cumplen 12 años. Pese a que por motivos familiares y personales no doy la cara, estoy bastante comprometida con la lucha porque estas políticas que se están intentando llevar a cabo en el país en los últimos años nos afectan muy de cerca y nos perjudican. Creo que hay que luchar dentro de las posibilidades de cada una para cambiar esta situación. Y aquí estamos. Y también contamos con Efosi. ¿Qué tal? Genial, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, yo soy Efosi, me dedico a OnlyFans desde hace unos añitos y desde hace también unos añitos estoy muy metida en el activismo pro derechos, sobre todo en redes sociales. Precisamente como comentaba Lea, hay mucha gente que se dedica al trabajo sexual y que no puede dar la cara porque sigue siendo una realidad muy estigmatizada. Yo tengo la suerte increíble de que mi rama del trabajo sexual, que es OnlyFans, es perfectamente legal y por tanto yo puedo digamos, alzar la voz por aquellas personas que todavía no pueden y siento que soy un poco obligada moralmente a ofrecer, ¿no? Eso a la causa, por así decirlo, ya que yo tengo la suerte de que la exposición pública no es algo que me dé ni reparo ni me perjudique, pues eso, ¿no? En plan, participar activamente en el debate, que creo que es muy importante que se dé un debate pues honesto y abierto sobre una realidad que es, como decíamos antes, tan sensible y que afecta muchísimo a la vida de cientos de miles de personas. Fenomenal. Pues una vez presentadas vuestras posturas, me gustaría empezar abriendo uno de los grandes melones de este tema y es cómo deberíamos de referirnos a la actividad, cuál es el término adecuado, prostitución, trabajo sexual, qué enfoque es el correcto según vosotras. ¿Queréis empezar vosotras? Que entiendo que será trabajo sexual. Yo quería decir que sí, que trabajo sexual, para quien esté escuchando sin entender mucho el tema, es un término que acuñó una trabajadora y activista, Carol Leigh, hace algunas décadas. Lo hizo de forma política para reivindicar que se nos reconozca como sujeto y normalizar un poco, porque siempre hemos sufrido estigma social relacionado con la clandestinidad, las drogas, el mundo mafioso y la trata. Entonces, vamos a diferenciar unas cosas de otras y a dotar a las trabajadoras de esta capacidad de agencia, nombrándolo por lo que es. Yo ofrezco un servicio a cambio de una cantidad de dinero determinada, por lo tanto, es un trabajo.
Claro, yo, bueno, evidentemente estoy de acuerdo. Aparte, socialmente la palabra prostitución se usa de manera muy despectiva y en el debate sobre el trabajo sexual se usa deliberadamente un lenguaje que suena muy mal, que para que a la gente pues le dé ese reparo, el cómo vas a estar a favor de el sistema prostitucional, las mujeres prostituidas, y cuando no es, pues palabras pues todavía tan fuertes, que sí tal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aparte de lo que ha dicho Lea, también es importante para eso, ¿no? Para separar oye, esta actividad no es eso que a ti te da reparo y que te da asco porque se usan unas palabras que quieren hacerte sentir así, ¿no? En plan, es un trabajo que tiene pues sus especificidades, sus cosas, pero no deja de ser un trabajo y es importante que lo reconozcamos así para que pues podamos hablar de los derechos de las personas que lo ejercemos en sus diferentes ámbitos. Vale, estamos en desacuerdo, pero bueno, yo a mí realmente me es indiferente qué término utilicemos para referirnos a esta actividad, si tanto prostitución como trabajo sexual, sobre todo porque tampoco le doy ese significado necesariamente positivo al término trabajo. También se utiliza, por ejemplo, para hablar de trabajo infantil e igualmente se considera algo negativo pese a ese término. Para mí es muy difícil, yo creo, argumentar que la prostitución no se pueda considerar un trabajo o el trabajo sexual no se pueda considerar un trabajo. Sinceramente es muy difícil de argumentar esto de una manera sólida. La definición tradicional de trabajo, o que por lo menos proporciona Wikipedia y otras fuentes, no es ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico-mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender a las necesidades humanas. A día de hoy, muchas de las actividades que tú, por ejemplo, decías antes, ¿no? Bueno, yo obtengo una cantidad de dinero, literalmente dijiste, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo, como un intercambio comercial, ¿no? O ese acuerdo. Esta definición que dábamos antes, ¿no? El trabajo es para atender las necesidades humanas. La definición sigue diciendo: trabajo es, por tanto, la actividad a través de la cual el ser humano obtiene sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir o vive del trabajo de los demás. Bueno, rentistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, obtienes medios de subsistencia, satisfaces necesidades humanas. A día de hoy, claro está que mucha gente define su actividad como trabajo y no está satisfaciendo una necesidad, sino un capricho, un deseo, un anhelo, una ambición de poder, de lo que sea. Y tampoco muchas necesidades, o sea, muchos trabajos actuales necesariamente implican ese esfuerzo físico o mental que se supone que exige la definición de lo que es un trabajo. Ahora vemos casos incluso disparatados, tipo streamers de Twitch que ponen la cámara y simplemente están durmiendo para que otra gente se sienta acompañado. Como, ¿hay aquí un esfuerzo físico-mental? No lo hay. Igual esa gente se siente acompañada, los espectadores sienten, no sé, eso, menos soledad, menos... Hay algo afectivo, hay algo entretenido, ¿no? En cuanto, por ejemplo, pues el tema de funciones de imagen, ¿no? La azafatas Fórmula 1, azafata de la ruleta, que es un trabajo estrictamente de imagen que realmente no desempeñas aquí nada de utilidad en ese sentido, ¿no? La pantalla es digital. Estás haciendo como que le das la vuelta a las letras en el programa de la ruleta de la suerte, quiere decir, y no es así, ¿no? Entonces, decir que la prostitución no se puede considerar un trabajo, con lo laxa que es la definición de trabajo que estamos ofreciendo y tal, y lo que consideramos necesidad, entendiendo que el capitalismo prácticamente nos genera necesidades para todo, es muy complicado. Sin embargo, sí creo que se intenta consolidar el término de trabajo sexual, que, insisto, tampoco es que yo esté en contra, pero creyendo falsamente o erróneamente que ese término legitima o el utilizar la palabra trabajo le da una autoridad, eso como que lo descriminaliza. Parece que esto es en haya, no es economía sumergida, es algo como cualquier otro tipo de actividad. Y creo que no se entiende que el estigma necesariamente forma parte de esta actividad, trabajo, como lo queramos llamar, por el solo hecho de que cumple un rol, una función de género, en tanto que mantiene un sistema, ¿no? Existe también en parte porque, no sé cómo formular esto, ¿no? La idea de la masculinidad necesita que exista este mito de la hipersexualidad masculina. Y este mito de la hipersexualidad masculina se sostiene también en parte sobre ideas tales como que para el sexo vale cualquier mujer. Hay un amplio repertorio de expresiones culturales tipo no hay mujer fea por donde mea, no hay mujer fea si no copa de menos, si hay césped se juega partidos, si pesa más que un pollo me la follo, y entre todo este repertorio inmenso está el no vales ni pa' puta, que es horrible.
realmente, como decir, para esto vale cualquier mujer. Todas, me da igual los requisitos que tú cumplas. Es decir, mientras exista esta idea de que la masculinidad en parte se sostiene sobre el mito de la hipersexualidad y eso requiere de un desprecio de la mujer en base a esto, a que para eso vale todo el mundo, nunca va a ser una profesión o un trabajo, digamos, que se pueda considerar cualificado, experimentado, que requiere de una habilidad, de un conocimiento, de un talento. Es contradictorio. Entonces, me parece que podemos adoptar el término trabajo sexual y aún así no va a dotar eso de valor socialmente, porque el hombre requiere que exista ese odio a la puta. Lo siento por decirlo de esta forma, pero requiere eso, porque es que si no la masculinidad no puede construirse. Pero es que yo creo, perdona que te interrumpa, que hay un problema en la actualidad. Me refiero el mito, no digo todos los hombres, ni mucho menos, o sea, no, androfobia no, por favor, pero bueno, eso, sí. Pero creo que hay una tendencia a confundir o mezclar muchos términos cuando hablamos de prostitución, trabajo sexual y patriarcado. La sexualización de la mujer y los roles de género no se quedan solo aquí, en el trabajo sexual. Esa sexualización la vemos en muchísimos ámbitos. El problema del patriarcado es estructural y afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Lo vemos en el acoso laboral, en las noticias. Sin embargo, ¿por qué cuando se trata de prostitución se utiliza la sexualización de la mujer como un arma para crear políticas que la perjudican en vez de mejorar sus condiciones? Cuando vemos casos de acoso laboral en una empresa, a nadie se le ocurre prohibir ese trabajo o perseguirlo. ¿Por qué solo se circunscribe al trabajo sexual? Ese es el problema, esa confusión. Claro, además, bueno, yo quería comentar precisamente este tipo, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola. En plan, si empezamos así como, no, es que claro, el patriarcado tal y el hombre piensa esto, lo otro, claro, al final, de cierta manera estamos legitimando que esa visión tan negativa exista, en plan, es como cuando, o sea, si se intenta... si intentamos que ese estigma deje de... Porque antes has dicho que necesariamente está ligado al trabajo sexual el estigma. Yo no creo que sea así. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que se estigmatiza muchísimo, para empezar, porque por el falso mito de que todo el mundo que ejerce la prostitución es víctima y, por tanto, pues se tiene como que eso lleva a la vez a infantilizar a las personas que disienten y que intentan alzar la voz y decir, mira, yo no tal. O también, pues, por otro lado, porque hay pues un estigma hacia la sexualidad abierta en general, especialmente de las mujeres, pero en general, ¿no? Entonces, yo no creo que sea necesario, o sea, necesariamente ligado al trabajo sexual. Creo que en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, el sexo sigue teniendo muchísimo estigma, aunque se hable... aunque sea un poco contradictorio, ¿no? En plan, como que haya mucha hipersexualización en muchos ámbitos, pero sigue siendo algo muy estigmatizado, ¿no? Y por eso yo creo que precisamente para acabar con el estigma lo que hay que criticar estos discursos, no alentarlos de alguna manera en el sentido del... ¿El discurso te refieres a estas frases tipo no vales ni pa' puta y como para sí, esto vale cualquiera? Sí, lo que tú has dicho como odio a la puta, ¿no? Sí, no, es decir, claro. Es que muchas veces, yo también problematizo el discurso abolicionista hegemónico, debo decir, pero sí que creo que a veces se atribuye como esa especie de estigma, como si lo promoviese en concreto el abolicionismo hegemónico o tal, el puritanismo, ¿no? La sexofobia de este sector, como de ideas supuestamente, digamos, como más conservadoras, pero realmente es eso, o sea, es que ese desprecio a la puta, o ese estigma también lo sostiene la masculinidad hegemónica o esta idea de hombre que requiere de decir que a los hombres le vale cualquier mujer. Entonces, por tanto, a la prostitución todas valdrán. Entonces, ahí no va a ser un trabajo, ya te digo, que tú puedas ascender, que puedas mejorar, porque es que implícitamente está esa idea de que todas, cualquiera, no nos importa. Con lo cual, no es como otro tipo de trabajos en los cuales se te va a valorar o tú puedes mejorar, pues no va a haber, no se va a dar ese aprecio o ese respeto a esa profesión, a pesar de que se utilice un término, digamos, como más administrativo, burocrático, tal. Pero de todos modos, respecto a lo que decías de la libertad,
Bueno, no sé si quieres responder algo de esto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que el mero uso de las palabras no cambia la realidad como instantáneamente, evidentemente, Claro. ¿no? Y yo por lo menos no lo digo tanto en el sentido de que al decir trabajo ya mágicamente la gente piense, pues entonces ningún problema, ¿no? Sino más en el sentido contrario, ¿no? En plan, seguir utilizando terminología como, pues, eso, más sucia, más... Mujeres prostituidas, ¿no? Que sí, parece mujeres que te quitan toda la no sé qué. agencia. Claro, este tipo Entiendo. de cuestiones sí que hacen el efecto hacia abajo, ¿no? En plan, no digo que necesariamente por hablar mejor se vaya a mejorar de manera como pico para arriba, pero sí que hay pico para abajo cuando se usan palabras negativas, porque también, eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Rollo, al final es una pesadilla que se muerde la cola, se empieza pues eso a infantilizar a las personas que se dedican a la prostitución de forma libre, se las empieza a callar cuando intentan hablar, se deslegitimiza todo lo que dicen. Entonces yo por eso hago no, en plan, la distinción, y por eso creo que es importante, ¿no? que hablemos más de trabajo sexual, no porque la palabra en sí vaya a cambiar la realidad, sino porque es una manera de evitar todo una serie de respuestas emocionales muy de asco o muy de tal que se buscan cuando se usa este tipo de terminología. Y no me refiero como únicamente a la palabra eso, ¿no? En plan de mujeres prostituidas, no sé qué, sino también de manera un poco más amplia la manera en la que se habla, ¿no? De, que estás diciendo que chupar pollas es no sé qué, ¿no? Como este tipo de terminología que es evidentemente e intencionadamente negativa, ¿no? Y como que busca claramente, yo creo, el que reaccione de manera yo no, ¿no? Creo que hay un tema implícito en lo que estáis comentando que me gustaría abordar de manera más directa, y es si la prostitución o el trabajo sexual es inherentemente machista, misógino o una estructura que solo puede funcionar de manera patriarcal. No, a ver, yo creo que hay una bueno, es que aquí no quiero que se me deje, perdona, es que está relacionado, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando hablas del término chupapollas, ¿no? Por decir esto, no sé si luego igual hay que censurar y poner un pitido, como yo no sé, controlo YouTube. Bueno, el término chupapollas a mí me parece un término muy interesante, entre otras cosas porque siempre se ha dicho que el estigma de puta es una forma de controlar la libertad sexual de la mujer, ¿no? Y que precisamente este tipo de términos despectivos se hacen como para humillar a la mujer y para que ella no pueda decidir libremente sobre su sexualidad. Sin embargo, lo interesante del término chupapollas, por ejemplo, es que se utiliza tanto para hombres como para mujeres. De un tío se dice, en el ámbito laboral, digamos, de un tío que quiere ascender, que hace la pelota, tal, ¿no? Es un chupapollas. Es un lameculos, es un lamebotas, es un... Bueno, hay un desprecio también, y esto lo ves, por ejemplo, ¿no? Si entras en cualquier foro de lo que llaman la manosfera o los foros estos ultramasculinos y tal. El desprecio que existe principalmente hacia las mujeres, y en este caso ya no hablo de trabajadoras sexuales o prostitutas y tal, hablo de a las mujeres en general, las consideramos materialistas y las consideramos superficiales y las consideramos interesadas y oportunistas y tal. Consideramos que existe este mito de la hipergamia, ¿no? De las mujeres aspiran a un hombre que está en una posición jerárquicamente superior y tal. Es decir, buena parte del desprecio misógino y tal que hay se basa en este prejuicio de que las mujeres no te quieren realmente por tu persona, por tu interior, tu tal, sino únicamente ven tu cartera, únicamente ven tu interés. Este desprecio no ocurre exclusivamente cuando tiene que ver con lo sexual, lo cual es muy interesante. Quiero decir, no es yo te desprecio porque tú realmente no quieres follar conmigo, sino me quieres por mi pasta. O no estás en una relación de verdad conmigo, sino me quieres por mi coche, por mi estatus social, por mi fama, por mi popularidad. Sino que también se desprecia a estos hombres que son hipócritas para conseguir un ascenso laboral, para conseguir una oportunidad de trabajo, para lo que sea. Es decir, se desprecia en definitiva a la gente que no hace las cosas por amor al arte, como se suele decir, por vocación, por tal, ¿no? A mí había una entrevista que me gusta mucho, que la había hecho Clara Serra a Georgina Orellano, precisamente, en la que hablaban de la cuestión de distinguir el deseo de la voluntad, que es uno de los grandes debates en torno a este tema, ¿no? O sea, se habla mucho de que por parte del sector abolicionista se insiste en que esto, y ahora en relación a lo que comentabas, una de las dos, si esto se puede considerar o no libre y tal, ¿no? Ves que por parte del abolicionismo hegemónico lo que se dice es, esto en ningún caso se puede considerar libre
o libertad sexual de alguna manera, porque no son acciones que no se corresponden con el deseo de la trabajadora sexual o como la mujer que ejerce, ¿no?, esta actividad. Bueno, no se puede considerar libre porque no es una relación deseada. Media el dinero y en el momento en que interviene el dinero en esta ecuación, entonces ya está condicionado el consentimiento, lo haces por dinero, por tanto no lo haces por deseo sexual, ¿no? Y luego, pues el sector, digamos, pro derechos, despenalización, bueno, o regulacionista, bueno, las corrientes que consideran que esto debe legalizarse y tal, te dicen, bueno, hay que distinguir el deseo de la voluntad, lo cual a mí me parece perfecto, ¿no?, que haya que distinguir eso. Sin embargo, esto no va a... bueno, en primer lugar, me parece problemático que esta cuestión siempre esté girando en torno a si la prostitución es libre o no es libre, o se puede considerar que hay una prostitución libre o no la hay. Entre otras cosas porque creo que una decisión sea tomada de forma libre no necesariamente la debería hacer legítima. Es decir, me parece que se está cayendo en una ética, desde luego neoliberal y muy voluntarista, de si esto es voluntario, automáticamente es justo, es positivo, es legítimo, en lugar de adoptar una ética consecuencialista de, vale, ok, digamos que tu ejercicio es voluntario. Yo acepto que hay, o sea, a mis criterios lo que para mí es libertad y lo que para mí es, dentro de que yo soy determinista en realidad, pero bueno, digamos que para lo que yo considero libertad, creo que hay trabajadores sexuales que ejercen libremente, o lo que yo consideraría libre. Sin embargo, pienso, vale, y ya está, porque una decisión sea libre es suficiente, o sea, el debate tiene que acabar aquí. No vamos a pensar en qué supone esto, ¿no? Estamos hablando de un mercado descomunalmente grande que mueve una cantidad de dinero inmensa y que tiene un papel de género claramente, y no va a hacerse un análisis de las consecuencias. O sea, simplemente hay que tener en cuenta ese criterio individual, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que una especial resistencia que hay a la mercantilización del sexo es, como decíais, ¿no? Antes decíais, no, parece que esto solo ocurre con el trabajo sexual y no con otro tipo de trabajos, que desde luego hay explotación en otros trabajos, horrible, gente que pone en riesgo su integridad física, su vida, por trabajos en unas condiciones deplorables y que parece que se admiten mejor, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay dos ámbitos concretos de lo que consideramos, bueno, actividades comerciales, y aquí ya no voy a decir exactamente laborales, bueno, en las que media el dinero, en los que hay especial resistencia, y me parece que esto tiene algo mucho que ver con lo humano, a que se mercantilicen e igualmente que se politicen, que son el arte y el sexo. En la entrevista esta, por ejemplo, de Clara Serra con Jordina Orellano, ella decía, bueno, parece como que molesta que finjamos que el deseo no sea real, que no haya un deseo auténtico. Y ella, a mí me parecía muy bien tirado este argumento, y decía, bueno, realmente ningún trabajo, o muy pocos trabajos son realmente deseados o son vocacionales. O sea, tú cuando dices, mira, yo voy a dejar un currículum para ir a, yo que sé, a Mercadona, por poner un ejemplo, ¿no? Tú finges, bueno, entusiasmo y, bueno, yo qué ganas de aprender, wow, un equipo joven, proactivo, no sé qué, y vas como... No te apetece una mierda realmente estar pasando productos por una caja. ¿No? Yo esto se lo compro. Y tú vas allí con la mejor de tus sonrisas a la entrevista, como con muchas ganas de estar pasando putos productos por una cinta transportadora, ¿no? Y es mentira. Y se lo compro 1000%. Sin embargo, es cierto que en la mayor parte de este espectro de todos los ámbitos laborales o del mercado, aceptamos esa mentira y no nos parece tan mal. En cambio, en el sexo y en el arte, que, por ejemplo, un artista no haga lo que de verdad siente, jode mucho. O sea, ahora este desprecio que existe a, yo que sé, cantantes y tal, fabricados en serie tipo Operación Triunfo. O cuando un cantante empieza haciendo blues o empieza haciendo Maroon 5, ¿no? Empiezas haciendo como algo más alternativo, más, yo qué sé, no sé, cualquier otro género. Y poco a poco dices, voy a ir haciendo algo más mainstream, voy a un pop latino, reggaetón y tal. Y entonces toda la gente empieza en plan, no eres verdadero, no eres auténtico, te has vendido al capital. Es como, duele porque hay aspectos de la actividad humana que tienen que ver con, no con lo emocional en el sentido del amor y lo romántico, pero tienen que ver con la identidad y con lo auténtico. Y con que queremos que haya verdad en alguna parte del universo,
que queremos resistir. Es como, no me da la gana que esto se vuelva mentira en ningún caso. A mí sinceramente no me da la gana. Es como, ok, será libre, pero yo quiero mantener algo de verdad. Pero es que, esto, ¿no? perdona, Sí, necesito contarte, porque necesito poner aquí y contarte desde mi experiencia. Estoy de acuerdo con esto que estás comentando. Me parece muy interesante desde el punto de vista de compararlo con el tema del arte, pero asumimos que por el hecho de que yo esté cobrando por ello, ya no estoy disfrutando. Es decir, vamos a ver, aquí hay una cosa muy importante que pasamos por alto, y es que damos por hecho que la sexualidad, en este caso sobre todo femenina, debe ser de determinada forma, que el deseo femenino debe ser de determinada forma. Es como si hubiésemos despertado en las últimas décadas el empoderamiento, bla, 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 pero realmente, y volviendo a esto que comentábamos antes, no sé si lo hemos dicho más o menos de esta forma, y si no, bueno, como la mujer esta, la mujer, la puta, la zorra, la que se acuesta con la que tiene una sexualidad diferente. El problema, desde mi punto de vista, es que las mujeres nos vemos muy juzgadas, tenemos este estereotipo de lo que debe ser la sexualidad, y entonces esto nos impide ya desde el primer momento, cuando estamos creando nuestra identidad durante la niñez y la adolescencia, nos circunscribe a seguir un determinado camino. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer llega al momento de su vida en el que decide dedicarse a esto, como yo cuando me vi en su momento hace 12 años, voy a probar a ver qué tal. Yo, con un montón de estigma que tenía todavía desde el desconocimiento, voy a ver cómo me va. En ese momento mi impresión y todo lo que yo tenía estaba estigmatizado a tope por toda la cultura y la educación que había recibido. Para mí era impensable, como tú bien dices, que pudiese disfrutar con esos hombres. Yo no iba pensando en disfrutar, iba pensando en sacarme dinero que me hacía falta. Sin embargo, por X motivo, a lo mejor por mi forma de ser, por mi personalidad, por lo que sea, me he dado cuenta con el tiempo de que he llegado a disfrutar de mi sexualidad con estos clientes de una manera que quizá la mayoría de mujeres no lo hacen, pero creo que es por esto, porque estamos muy condicionadas por la educación que recibimos. En mi caso particular, como trabajadora presencial, resulta que para mí los cánones de lo que me excita no tienen nada que ver con los cánones de un hombre que puede citar a otra mujer. Porque claro, yo oigo mucho en el discurso abolicionista, es que te estás acostando con tíos viejos, con gordos, con calvos, con no sé qué, pero a mí lo que me excita no es eso. Lo que me puede gustar de un hombre, lo que me puede atraer en ese momento, puede ser la sensualidad, el erotismo, sin entrar demasiado en detalles explícitos, en otras cosas. Y puedo disfrutar de mi cuerpo, puedo encontrar un compañero que me haga disfrutar al mismo tiempo. Quiero decir, la sexualidad es tan amplia y la tenemos tan circunscrita a lo que la educación, la cultura y la moral nos han impuesto, que decir que las trabajadoras sexuales no disfrutan con lo que hacen, bueno, a lo mejor si abriésemos nuestra mente y la sexualidad dejase de ser tan tabú, podríamos encontrar y explorar otras formas de sexualidad. El problema no es que no disfruten. A lo mejor tenemos que ver los motivos por los cuales la mujer no está disfrutando, porque no creo que la trabajadora sexual sea la única que no disfruta siguiendo este discurso. La trabajadora sexual no disfruta. Y las mujeres casadas con sus maridos, que llevan toda la vida, que el marido llega, y ellas, como la típica expresión de estrellita de mar, esas mujeres están disfrutando. Yo creo que mis abuelas, por ejemplo, pobrecitas, no han disfrutado de una relación sexual en su vida, o mujeres de otra época. Ahora es cuando estamos abriendo. Entonces, ¿por qué no dejamos este discurso de que yo lo hago sin disfrutar? Porque a lo mejor sí lo estoy disfrutando. En mi caso lo estoy disfrutando. Y conozco compañeras que también lo disfrutan. Y quizá el problema es que tenemos esta idea de cómo debe ser la sexualidad. A lo mejor esa idea es la que está equivocada. Sí, además yo quería, sobre lo que estaba diciendo Lea, yo que sí que quería añadir una cosa, y es que como que... sé que va a parecer como vuelta, pero juro que no lo es, ¿vale? Se ha escuchado como mucho en plan de, uy, pensar que no sé quién hace no sé cuánto es como pensar que a la stripper le gustas de verdad, ¿no? En plan como o sea, en Twitter lo leo mucho, ¿no? En plan de como engañarse porque tal, y yo he visto muchas trabajadoras sexuales en Twitter diciendo, es que probablemente si no eres un hijo de puta, a la stripper le gustas de verdad, en plan, no que se vaya a casar contigo, sino que le caes bien, en plan, si eres un cliente normal, tal, eso ¿no? En puede plan, ocurrir, claro. Claro, hay mucha gente, o sea, no en el sentido de que te vayas a enamorar perdidamente del cliente porque no sé qué, sino que pases un buen rato y no sé qué, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dicen, ¿no? En plan de que hay cosas que se tienen que mantener verdaderas, pero
muchas veces el mantenerlo verdadero sigue cayendo en un estereotipo como romántico de no, el sexo es algo puro, que tiene que ser solo para la pareja y no sé qué, ¿no? En plan, puede haber un sexo verdadero en el que las dos partes sepan que es una transacción económica y ya está, ¿no? En plan, puede haber un sentimiento de esto es lo que está siendo, ¿no? En plan, no hay tantos artificios como porque en todas las relaciones sexuales hay como una parte de performance, ¿no? Porque al final es lo que tiene relacionarse con bueno, y la otra propia persona, ¿no? seducción muchas veces Claro. es fingir. Claro, pero, O sea, sí, pero eso claro, lo en puedo plan, entender. eso, ¿no? En plan, en el sexo transaccional, claro, también hay esta parte que es natural, es real, es una conexión pues como la que tienes con cualquier persona con la que te acuestas, ¿no? Aunque sea pues de una persona random que conoces en la discoteca una noche y no lo vuelves a ver, ¿no? Entonces, yo entiendo pero de nuevo, creo que se cae como mucho en la moralidad esta de, no, es que el sexo verdadero, ¿no? El verdaderamente puro y verdaderamente deseable es el que es con tu marido porque lo quieres muchísimo, no sé qué, ¿no? Y claro, por eso me chirría un poco como este discurso de, no, pero es que no es de verdad y no se puede vender como la verdadera expresión del, ¿no? Me suena como un poco muy así. Vale, no iba por ahí yo. Respecto a lo que decías, por ejemplo, de si cobro necesariamente significa que no disfruto, yo no creo eso. O sea, me parece que no anula en todos los casos, pero sí creo que introduce la duda. Claro, esa es la cuestión. Es decir, de repente algo que siempre había sido, a ver, consideramos o queremos creer, queremos mantener como ese idealismo de que el ámbito de lo íntimo es el ámbito de lo auténtico, porque es donde nadie te vigila, porque es donde nadie te cuestiona, es donde tú puedes ser quien de verdad eres. Queremos creer que es de verdad. En el momento que hay dinero, puede ser que incluso puede ser que te dé hasta morbo. O sea, como dices, el deseo es amplísimo y a veces tiene aspectos muy oscuros. A mí puede ser incluso que me dé morbo que me utilicen. O sea, puede ser en algún momento determinado que me dé morbo incluso tirarme, lo digo así, hablando en plata, a un tío viejo igual. En mi caso concreto no, pero puedo entender ese deseo de sentir que tú eres una fantasía para esa persona. De, wow, te estoy haciendo el regalo de tu vida, tío. No sé, igual hay algo ahí que te erotiza la imagen que tú te creas de ti misma en ese momento, de sentirte una diosa, de sentir que... No lo sé, o sea, creo que me parece que es tan complejo eso. Sí creo que necesariamente el dinero no anula, pero cuestiona, o sea, pero introduce la duda. Y sí que creo que no tiene que ver con que el sexo verdadero tenga que ser el sexo romántico. O sea, esto sí que lo dice mucho también Clara Serra, ¿no? Esto de que parece que lo que se intenta es conectar el sexo al amor. No es al amor, pero es a lo íntimo. Y lo íntimo es lo desconocido y es lo oculto y es precisamente lo que permite la libertad, lo que no está siendo juzgado. Y es donde tú te permites ser. O sea, antes se consideraba que el espacio privado, ahora ya con la politización y la mercantilización de todo eso, se ha perdido un poco eso, ¿no? Pero era un espacio en el que tú podías expresar lo más interno de ti, sacarlo hacia afuera. No necesariamente tiene que ser amor, puede ser algo oscuro. En el arte tampoco necesariamente todo es positivo. Hay arte muy oscuro y hay arte turbio y sórdido y horrible, pero es auténtico, pero sale de ti, y incluso aunque sea una perversión sexual horrible, pero es tuyo. Y creo que esa parte verdadera tiene que poder existir y mercantilizar, al igual que politizar. O sea, es que esta es el debate de que, bueno, al final una cosa es, yo estoy politizando también haciendo esto, pero entiendo quiero que este espacio resista salvaje y no intervenido. Quiero que haya una posibilidad en el puto mundo ultracontrolado que tenemos en que la gente se deje ir. Ellos lo hacen con nosotras. Muchas veces cuando recurren a nuestros servicios es precisamente por esto, porque vivimos en una sociedad que ojalá fuera de otra forma, pero por desgracia no lo es. Y estamos sujetos a muchísimas cadenas. Como trabajadora, desde mi experiencia, me encuentro con que la mayoría de los clientes buscan esa intimidad de la que hablabas. En su trabajo, por ejemplo, tienen un rol de jefe y no se pueden permitir relajarse porque deben ser estrictos. En casa tienen obligaciones y compromisos. Precisamente cuando vienen conmigo, lo que buscan es ese momento de intimidad y de dejarse llevar.
Se cree que un cliente de prostitución es un ser horrible que viene a desfogarse de forma violenta o desagradable, pero la realidad es que la mayoría son hombres que buscan conexión. En muchas citas se pasa más tiempo hablando que realizando el acto sexual. Sin embargo, se mantiene esta idea del cliente y se le machaca con el término putero, igual que se habla del odio a la puta. Se utiliza un vocabulario para denigrarlo, cuando en realidad son hombres normales y corrientes. Igual que la trabajadora sexual puede ser cualquier mujer que te cruzas por la calle. Además, quería relacionarlo con lo que comentabas sobre el desprecio hacia la mujer, porque se dice que solo busca la parte material. Sin embargo, desde mi experiencia, el desprecio no viene de los clientes. Al contrario, son con quienes encuentro más similitudes. El desprecio viene de las instituciones, que no ayudan, que obstaculizan, que ponen trabas, y del abolicionismo, en su mayoría encabezado por mujeres. En redes sociales veo mujeres criticándome, diciendo qué hacer con mi cuerpo, o queriendo penalizar a los clientes. Al final, hay un odio hacia el cliente, que está totalmente injustificado. Voy a orientar el debate un poco también en esa línea hacia el tema más legislativo. ¿Deberían de estar penados los clientes del trabajo sexual, sí o no? Bueno, a ver, a mí a nivel moral me parece que eso sería una aberración, en plan de meterse en la cama de la gente, a ver si... No, pero ¿conoces suficientemente a esta chica con la que te estás acostando? Me parece que es abrir la puerta a un control de lo íntimo, ¿no? De la vida privada, que me parece que no tiene ningún tipo de... O sea, no debería tener cabida, la verdad, en una sociedad que valore la libertad individual, ¿no? En plan... y a nivel práctico creo que es imposible. O sea, imposible, digamos, como a nivel generalizado. En plan, tú puedes tener localizado 2 burdeles, ¿no? O puedes tener localizado un piso y más o menos tal, pero el meterte en por qué motivos se dan cada una de las relaciones sexuales que hay en tu país, a mí me parece que es un poco distópico, la verdad. Y además que también ahí entramos en una cosa que no me dio tiempo a comentar antes, pero... que eso, ¿no? En plan, tener al Estado mirando qué motivos son correctos para tener sexo y cuáles no, a mí no sé, me da la sensación de que vuelve a ser un poco eso, ¿no? En plan de... Hay una forma bien de tener sexo, una forma mal, ¿no? Y en plan, siempre que hablemos de sexo consentido, evidentemente, yo creo que no, o sea, no se debería penar... lo que cada uno... No es violencia sexual, claro. Claro, evidentemente. O sea, una cosa es que me digas, una persona que sabiendo que hay una situación de trata en no sé dónde, específicamente busque, pues podemos entrar, ¿no? En plan de, vale, evidentemente no está bien que tú, ¿sabes?, quieras, en plan, aprovecharte de la explotación de alguien, ¿no? En cualquier ámbito, y en el sexual, que es un ámbito, pues, evidentemente muy, muy delicado, pues tampoco, ¿no? Y también se tiene, pero creo que eso es una cosa, y otra cosa es, no, en plan, si 2 personas adultas voluntarias deciden que se quieren acostar por el motivo que ellos hayan establecido, ¿cómo nos vamos a poner a decir, no, es que tú, no, tú no? A mí se me hace, en fin. Además, que históricamente en cualquier tipo de trabajo feminizado, aunque no todos sean realizados por mujeres, sí existe una mayoría femenina, especialmente en los precarizados o incluso en aquellos que representan una búsqueda de mejorar la situación personal dentro de la sociedad capitalista en la que vivimos. Nunca se ha intentado prohibir los derechos de las mujeres. Ahora se habla de legislar y penalizar, pero la consecuencia será empeorar aún más las condiciones en las que estas mujeres viven, en las que estamos viviendo. Entonces, ¿cuándo se ha visto que a un trabajo precario y feminizado se le quiten más derechos en lugar de ayudar a mejorar la situación? Es surrealista. Vale, yo respecto a lo de penalizar al cliente tengo cierto conflicto de ideas, pero sí que me parece problemático que, o sea, me parece más bien contradictorio que se diga que penalizar al cliente, esto que se dice muchas veces, ¿no?, nos aboca a la clandestinidad o empeora nuestras condiciones de trabajo porque vamos a tener que seguir ejerciendo de una forma que nos expone más al riesgo, etcétera, etcétera.
porque no o sea, este discurso no se puede sostener con el de que la prostitución es un trabajo libre. Bueno, o un sector de la prostitución, quiero decir, o del trabajo sexual, apartándolo de la trata, ¿no? Para que algo sea libre y podamos considerarlo libre, sí o sí tienes que tener alternativas. Si no tienes alternativas, no lo podemos considerar libre. O sea, tú es libre en tanto que tú lo eliges. Si no tienes elección, entendemos que es obligatorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto de nos condena a la clandestinidad, desde luego condena a la clandestinidad a aquellas que no están por elección y, por tanto, no tienen alternativa. Es como estoy en una situación de necesidad y empiezo a dedicarme a esto porque necesito determinada cantidad de dinero lo más rápido posible, o cierta disponibilidad horaria para lo que sea, o tengo no sé cuántas bocas que alimentar, la razón cual sea, sin otra alternativa. Otra alternativa, por lo menos, que cumpla con las necesidades que yo tengo en este momento. Entonces opto por esto. A ese tipo de mujeres sí que, desde luego, este tipo de propuestas legales abolicionistas, de criminalización del cliente, penalizar la tercería locativa, etcétera, etcétera, claro que las van a condenar a la clandestinidad, a estas que lo necesitan. Desde luego, a la que lo hace de forma libre y, por tanto, teniendo alternativas, no, porque tiene alternativas. Entonces, a la clandestinidad no te va a condenar. Hay otras opciones. Pero es que yo no quiero coger esas otras opciones. Claro, es que, Perdona, claro, yo soy libre de elegir. Tengo estudios universitarios, un máster y títulos de idiomas con los que, si quiero, puedo echar un currículum en cualquier sitio y conseguir un trabajo de 8 horas diarias, 40 horas semanales y ganar 1.500 o 1.800 euros al mes. De hecho, lo he hecho en ocasiones, como dije al principio, de forma ocasional, porque muchas veces alternaba con otros trabajos. Entonces, ¿me consideras libre o no me consideras libre? Porque, por ejemplo, después de haber trabajado en otras profesiones en las que tenía que dedicar muchísima parte de mi tiempo en menoscabo de mi familia o simplemente de mi tiempo personal, creo que esta es la alternativa que mejor se adapta a la forma de vida que quiero llevar. Sí, no, que permite igual tener una mayor libertad horaria. Entonces, o más margen de elección. ¿Cómo puede una ley abolicionista decirme cómo quiero vivir mi vida? Es que aquí... Bueno, perdón, te dejo y luego respondo. Sí, no, era sobre... Bueno, yo también quería hablar de eso, ¿no? De que muchas veces... o sea, hay, afortunadamente, muy pocas personas en cualquier trabajo que tengan cero alternativas, ¿no? En plan, que sea su única, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de personas, cuando dices que no tengo alternativa, es porque no quiero hacer otro tipo de trabajos que muchas veces son igual de... pero son precarios. Quiero decir, claro, que son muy precarios, que son incluso pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? En plan, ¿por qué no luchar por mejorar las condiciones en esos sectores a eso... esa es la cuestión, ¿no? Claro, sí, pero a eso me está refiriendo. No, se me fue. Estaba hablando de las alternativas, tal cual. Eso, que me parece un poco peligroso usar ese argumento, porque hay muchas cosas que podemos vivir sin hacer y podemos decidir simplemente dejar de lado y no por eso las queremos prohibir, ¿no? En plan, por ejemplo, y por hablar de un ámbito que también tiene que ver con la sexualidad, si una persona, por ejemplo, es bisexual, puede elegir no volver a estar con gente de su mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿podemos prohibirle a las personas bisexuales que estén con alguien de su mismo sexo por homofobia? Claro, entonces, hay cosas que por poder podríamos dejar de hacer, ¿no? O por poder podríamos buscar una alternativa que, aunque sea peor, pero no sea tal, ¿no? Pero está bien prohibir un trabajo a muchísimas personas con la contraparte de que además también está perjudicando mucho más a las que verdaderamente no tienen otra alternativa, ¿no? Pero está bien usar como argumento el no, como tú puedes hacer otra cosa, pues te jodes. En plan, claro, a mí personalmente me parece que bueno, eso, que es peligroso y abre la puerta también a prohibir muchas cosas que por poder podríamos fingir que, ¿no? En plan, que no necesitamos o que simplemente realmente no necesitamos y podemos, ¿no? Pero por eso estas de las alternativas muchas veces... Es complejo porque efectivamente sí que hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que no es que estén necesariamente siendo activamente explotadas por personas concretas, etcétera, etcétera, pero que no tienen alternativa.
que se dedican a esto porque necesitan pues más cantidad de dinero rápido o tener tiempo para otras cosas, como lo que sea. O sea, yo entiendo que en algunos casos no se puede considerar libre. Es un debate también, si en esos casos no se puede considerar libre, entonces esto se debería considerar abusivo por parte del cliente en esos casos. No lo considero así, por ejemplo, en caso de escorts o gente de alto standing o casos, bueno, gente que gana mucho dinero con este trabajo. Esto es así. Yo creo que, no sé si lo había comentado en una ocasión Valerie May, que también tiene estudios superiores, ¿no? Bueno, realmente hay mujeres que con el trabajo sexual y han estado con hombres adinerados o otro tipo de roles estilo sugar baby, ¿no? Y consigues mucha pasta. Yo es que, como tampoco estoy a favor de la ambición y de que tú tengas el derecho a enriquecerte y de el hedonismo o el exceso, bueno, a mí esa parte me parece problemática, pero respecto a lo de prohibir, este debate me parece similar al de cuando hace no sé cuándo fue, si el año pasado o así, ¿no? Bueno, al de personas con determinadas discapacidades que se dedican a trabajos que se pueden considerar que se utiliza como un reclamo burlesco, ¿no? Cuando fue la reforma de la Ley General de Discapacidad, por ejemplo, y se prohibía trabajos como, por ejemplo, para, en términos coloquiales, entendernos, ¿vale? Aunque sea políticamente incorrecto, igual hablar así, circo de enanos, enanos strippers, toda esta serie de bomberos toreros, etc. El año pasado fue como el cumpleaños de Lamine Yamal y ocurrió, ¿no?, que por un lado yo, chicas de imagen, no prostitutas que sepamos, ¿no?, o trabajadores sexuales, pero bueno, que sepamos. Pero bueno, sí, mujeres que estaban ahí, bueno, desde luego no cubriendo necesidades básicas o esta definición de desempeñando un esfuerzo físico o intelectual, ¿no? Bueno, mujeres que estaban ahí a adornar. No digo necesariamente que haya que eliminar todo ese tipo de trabajos de imagen, pero bueno. Se problematizó mucho, en cambio, la cuestión de que llevase, bueno, a personas con el enanismo que fuera, acondroplasia y tal allí como animadores, que lo llamaron, ¿no? En realidad es como, bueno, los llevas allí para burlarte de ellos. Esto es así. Y, de hecho, en algunos programas, ¿no?, en Cataluña Radio creo que habían hecho una entrevista al que gestionaba esto, ¿no?, el jefe, el animador, el promotor, no lo sé, el rol que desempeñaba, un hombre con enanismo, y decía, bueno, esto, que por qué, quién es quién para decirme a mí que yo no me puedo dedicar a esto. Me puede gustar ser stripper, o bueno, no dijo exactamente esto, pero algo así, ¿no? O sea, cuando fue la reforma de la Ley General de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, cuando estaba ahí Ione Belarra y tal, hubo un debate parecido con el tema de los bomberos toreros. Y ellos se pusieron con pancartas y tal a decir, nos están tutelando, nos están infantilizando, esto es paternalista, esto es lo que sea, ¿no? ¿Por qué motivo yo no voy a poder hacer uso de mi cuerpo como a mí me dé la gana? Mi cuerpo, mi decisión, y eslóganes abortistas que, uff. El caso es que por eso me parece también interesante pasar de lo que es la voluntad o la libertad individual a las consecuencias, ¿no? Hasta dónde igual una persona debe tener autonomía. La autonomía individual debe ser ilimitada. No hay que tener en consideración los efectos que tiene socialmente o sobre otro colectivo. Lo que comentabas, por ejemplo, antes del rechazo que hay por parte de muchas mujeres, ¿no?, abolicionistas y tal, o feministas de esta corriente, a las mujeres que deciden de una forma que por lo menos aquí consideramos libre dedicarse al trabajo sexual. Bueno, en parte es porque creen que esto sí que sostiene una violencia simbólica, una determinada concepción de la mujer como algo que, bueno, es sexual o es exclusivamente casi, ¿no?, y tal. Mantiene un estigma, mantiene un mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo entendí, por ejemplo, en aquella circunstancia con lo de las personas con enanismo y tal, la Asociación Española, creo, de personas con acondroplasia y tal, se había quejado y había dicho que ellos, como personas con enanismo, querían prohibir esos espectáculos. Me parece que nos están perpetuando un estereotipo negativo hacia nuestro colectivo, que esos están bueno, lucrándose, entre muchas comillas, con esto, ¿no? Permitiendo que se les utilice como reclamo burlesco y tal, y esto al final nos afecta a todos nosotros. O sea, las decisiones al final que tú tomes individualmente, bueno, sostienen un imaginario colectivo en torno a ese grupo, ¿no? Entonces, eso sí que me parece que bueno, también hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, también entiendo que obviamente existe entre mujeres y hombres un dimorfismo sexual.
Y que y esto lo digo como persona que yo no me he dedicado al trabajo sexual nunca y tal, pero sí al ocio nocturno. He trabajado muchos años poniendo copas en locales como camarera y tal, y he tenido compañeras que, bueno, hoy eres gogó, mañana eres stripper, y de aquí una despedida de soltero, hoy metal, y al final, bueno, o sea, esto es así, ¿no? En el momento en que tú quitas el título académico, digamos, ¿no?, los estudios superiores a una persona, lo que le queda para ofrecer al mercado, bueno, lo que el mercado laboral cree que le queda a esa persona para ofrecerte, ya no va a ser algo intelectual ni cultural, sino algo meramente corporal. Cuando es algo corporal, ¿qué nos queda a hombres y mujeres? A los hombres, en general, ofrecer su fuerza física, y entonces se dedican a trabajos que a veces igual estarán mejor pagados que otros, pero desde luego son peligrosos para ellos, son dañinos para su salud, etcétera, en muchas ocasiones. Y a las mujeres nos queda la estética. Y esto lo digo porque yo he desempeñado trabajos que no son trabajo sexual y tal, pero sí que son trabajos de imagen en cierta época, ¿no? De azafata, de promotora, que sabes que van a valorar tu aspecto físico y bueno, y ciertas cualidades que se supone que son, bueno, de igual sensuales, eróticas, etcétera. Desde luego, camarera de discoteca, claramente ahí van a valorar muchos de estos atributos. Esto no es algo que yo creo que se vaya a poder acabar con. Es decir, sí entiendo que la cuestión de la vinculación de la mujer a lo sexual o a la imagen, en parte, por suerte, por desgracia, sí que tiene responde a una realidad de que hay un dimorfismo, y cuando se quita lo intelectual, lo mental, pues queda esto, ¿no? Y no tenemos en reglas generales la misma fuerza física que los hombres, entonces, bueno, acabas dedicándote a este tipo de, muchas veces, de trabajos. Pero aún así, el hecho de que pueda eso a veces convertirse en un estereotipo que luego te impide que se te valore para otras cosas, y esto creo que sí, que cuando es tanta la cantidad de puestos en los cuales la mujer, su rol va a ser hacer de florero, hacer de algo que es para ver, creo que luego eso afecta la libertad de otras mujeres que no quieren que su destino sea ese, que yo quiero otra cosa, y en cambio... Pero es que una cosa no quita la otra. Pero el estereotipo, ¿no?, la idea, el imaginario colectivo se sostiene también en parte por eso. Venimos de una lucha por los derechos de la mujer desde principios del siglo XX, cuando empezó la lucha por los derechos, cuando empezamos a levantar la voz y a rebelarnos, aunque todavía queda mucho camino por delante. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. El problema es que muchas veces mezclamos conceptos y términos. Se lucha porque la mujer tenga el mismo salario que el hombre en el mismo puesto de trabajo, cosa que no siempre ha pasado y que incluso hoy en día no siempre ocurre. Estamos viendo leyes que favorecen que la mujer pueda llegar donde antes no había llegado por motivos culturales y sociales. Entonces, que el cuerpo de la mujer, claro, estamos hablando de relaciones, aunque no sea una relación de pago, cuando es una relación entre dos personas porque se atraen mutuamente y hablamos fuera del ámbito del trabajo sexual, evidentemente ahí también hay deseo por parte del hombre. No podemos negar que existe una visión erótica de la mujer, pero creo que es un concepto totalmente diferente. Por un lado, se mezcla mucho. Se utiliza este argumento de que se ve a la mujer como un objeto para uso y disfrute sexual, ya sea mediante la vista, por el tema de azafatas o a través del cuerpo en las relaciones, en vez de separar y decir que son cuestiones distintas. Sí, total, yo estoy también así. De hecho, terminamos con las conclusiones de esta parte y paso a otro tema más específico. Vale, pues comentar que el hecho de que a la mujer le quiten lo intelectual, que habéis dicho antes, y nos quede el cuerpo, pero hay muchos trabajos no cualificados que realizan las mujeres y no necesariamente implican el cuerpo. ¿No? Pero sí que me refiero, o sea, sí que, claro, por supuesto, el sector cuidados, por ejemplo, está abarrotado de mujeres sin titulaciones, estudios superiores, etcétera, y no están haciendo uso de su imagen. Aunque luego están casos como los de Julio Iglesias, que es como busco que limpies, pero a la vez que estés todo buena. No, bueno, ahí también, un sector en el que también se producen abusos, etcétera, ¿no? La cuestión de la migración también habría que comentar esto. Sí, pero bueno, sí creo que con más frecuencia
desgraciadamente, la mujer creo que termina en puestos de imagen, no tanto porque igual ella se ofrezca para igual a esto, sino porque existe también esa demanda sostenida por el mito de la hipersexualidad masculina, otra serie de cosas, ¿no? Porque igual en muchas ocasiones igual no dispones de tanta fuerza física o no hay tantas, quizá, no lo sé, pero quizá tantas alternativas en trabajos no cualificados que como puedan que igual tener un hombre, que tienes más, ese plus de, además de poder explotar tu imagen, muchas ocasiones, ya sé que esto es controvertido y que igual aquí hay gente que no le sienta bien, pero en muchas ocasiones tienes una fuerza y entonces, de cara a determinados trabajos de, yo qué sé, de fábrica, de carga, de que, igual hay más, son trabajos que a veces dan empleo, entre muchas comillas, a un mayor número de personas. No sé, creo que sí que es más fácil que te aboque a trabajos de imagen siendo una mujer que siendo un hombre, el no tener titulaciones, etc. Y eso, no sé, lo encuentro problemático. ¿Por qué? Porque Ay, perdón. Sí. Es que no, nada. Sí. Acaparando. A mí hay que mandarme callar, ¿no? A mí es que precisamente lo que comentas del imaginario colectivo, ¿no? Y de la mujer, ¿no? En plan, la imagen de la mujer que se tiene en sociedad me parece muy interesante porque no pasa con otros trabajos que tú misma has dicho que están muy feminizados, ya no solo a nivel como de realidad, en plan el trabajo doméstico, como en casas ajenas, por así decirlo, o el trabajo de cuidados, tanto de niños como de ancianos, como de tal, ¿no? Son trabajos... ¿Qué es lo que no pasa ahí? Perdón, que no me enteré. ¿A qué te referías? Sí, a eso a lo que voy es que son trabajos que no solo han tenido históricamente han sido cosas como asociadas a la mujer, en plan de el rol de cuidados y tal, sino que además, a día de hoy, a la práctica también es un ámbito laboral en el que pues la mayoría de trabajadoras son mujeres. Pero, sin embargo, no ponemos ese... no problematizamos no, es que si dejamos que las mujeres se dediquen a los cuidados, entonces vamos a seguir perpetuando la imagen de que la mujer solo sirve para cuidar y tal y cual, ¿no? No se problematiza de la misma manera. Y claro, precisamente el dejar de... el seguir estigmatizando, seguir ocultando o seguir prohibiendo el trabajo sexual con esa excusa, ¿no? del imaginario colectivo, género, claro. Sí. Bajo mi punto de vista, lo que hace precisamente es reforzar eso, ¿no? En plan no, mira, es que es tan horrible que la mujer sea deseada sexualmente que ni queriendo ella, en plan, podemos permitirlo porque entonces, ¿no? En plan, al final es alimentar esto de... Es como lo que dice mucha gente de que cuando intenta censurar algo es porque tiene razón, ¿no? Es un poco así. Y precisamente si lo empezáramos a tratar, pues como es el trabajo doméstico, en plan que el trabajo de cuidados y tal, que tiene... factores problemáticos, necesita una regularización de ciertas cosas, hay que poner, ¿no? el foco en las personas, que hay mucha trata en el trabajo doméstico, ¿no? Y tal, si lo tratamos así, en plan de es un trabajo que merece su respeto como trabajo, sin que eso quite que tenga pues situaciones en las que pueda haber abuso, pueda haber tal... me he liado yo misma, pero creo que se entiende, ¿no? En plan, que tenemos que tratarlo de esa manera, ¿no? En plan de no escondiéndolo, no diciendo, no, porque esto es perjudicial para la mujer, no. Lo que es perjudicial para la mujer, precisamente, es que sigamos con este miedo a las tetas, ¿no? En plan, no puede ser que, ¿no? En plan, tenemos que tratarlo como un trabajo más, porque, un trabajo más en el sentido de poder ver cuáles son sus especificidades y las cosas que lo hacen diferente, pero que también... Eso, ¿no? Sí, pero de una manera muy específica me gustaría que planteaseis qué futuro o qué medidas legales tomaríais alrededor del trabajo sexual, qué posicionamiento, qué se puede hacer, y también a nivel social. Puedo un segundillo, perdón, y ahora voy con esto, pero solo unos apuntes. Respecto a lo que decías, por ejemplo, de lo de que en el sector cuidados o trabajo doméstico y tal no parece como que no se problematiza tanto, yo creo que sí, en el sentido de que creo que existe un estigma de chacha, igual que existe un estigma de puta, como la chacha... Claro, sí, pero a lo que yo... Pero solo esto quiero decir que creo que sí que existe ese desprecio también a de que lo mismo, un tipo de desprecio similar, tipo para esto vale cualquiera, porque es algo no cualificado, etcétera, etcétera.
parecido como, pues, no vales ni pa' puta, pues no, pa' chacha, es como una cosa, es como, ahí no va a haber valoración, por más que esto se quiera profesionalizar, tal. También creo que existe un movimiento abolicionista del trabajo doméstico dentro del movimiento feminista, claramente que considera lo mismo, ¿no? Sobre todo, además, que considera que esto, de forma similar a como ocurre con la prostitución y tal, también se acaba convirtiendo en que, bueno, mujeres adineradas y mujeres occidentales, blancas, autóctonas, en muchas ocasiones se pueden permitir externalizar el trabajo de cuidados y el trabajo de las tareas domésticas y tal a mujeres en situación precaria, normalmente migrantes y tal. Y ya voy con esto. Respecto a lo de desear, el deseo, me gustó mucho esto que comentaste de... es tan horrible desear a una mujer como si estuviera mal, ¿no? O sea, como si la sexualización de por sí fuera mala. Esto me parece guay. Perdón, no me parece guay. me parece bien tirado porque sí creo que claramente tenemos un problema con eso de que se vea mal el deseo. Sí que se cree en torno a la figura de la mujer que está mal desearla porque de alguna manera la deshonras, la mancillas, ¿no? O sea, parece como que tú respetar a una mujer tiene que implicar necesariamente no desearla. Esto también, por ejemplo, en la amistad heterosocial, que se llama, ¿no? Cuando es una amistad entre hombre y mujer, parece que para que eso sea una amistad verdadera, pura, buena y tal, no puede haber deseo ahí, porque el deseo es mal, el deseo es sucio y todo esto, ¿no? Yo te tengo que ver como una hermana y la prueba de fuego de una amistad verdadera y del respeto máximo es que durmamos juntos y yo, no, me apetece echarte un polvo. Esto es como que esto es, wow, es una familia, es algo, un vínculo de verdad, ¿no? Porque no hay atracción sexual. O sea, yo sí que estoy... de acuerdo con esa parte, ¿no? Y de hecho yo siempre he defendido la amistad entre hombres y mujeres desde ese punto de que no tenemos por qué desexualizar esto y decir, no, es una amistad de verdad porque a mí él no me desea nada. Bueno, y si te desea, ¿qué problema hay con esto? O sea, el deseo no necesariamente implica desprecio ni tal. Pero bueno, sí vuelvo al punto de que me parece problemático el intervenir en lo íntimo, el que esto no pueda ser una expresión libre, auténtica, no sé, o sea, no, igual estoy pareciendo rancia, no lo sé, pero... Bueno, rancia, o que tenga un concepto de la identidad esencialista o tal, pero... Pero no es sé. que al final, yo creo que cuando he tenido estas conversaciones son súper interesantes. Porque, claro, a veces, sobre todo en redes sociales, es cuando encuentro respuestas y contesto. Y lo que me encuentro siempre, cuando argumento, pregunto y me contestan, es que la conclusión, la moral de esa persona, siempre acaba saliendo. Porque, como bien ha dicho Efosi, ¿qué tiene de malo que se sexualice a la mujer? Estoy muy de acuerdo con lo que tú misma has dicho. ¿Por qué sexualizar tiene que implicar desprecio? ¿Por qué no pueden ir ambas cosas? Se puede desear a una mujer y eso no le quita su dignidad. Entonces, ¿por qué mucha gente considera que lo que hago es indigno solo porque implica deseo? Porque implica ciertas partes de mi cuerpo. ¿Por qué a la cuidadora no se la machaca tanto, no se la victimiza tanto? Porque al final no es tanto machacarnos a nosotras, sino machacar a los clientes. Y a nosotras nos victimizan y nos infantilizan. ¿Por qué me infantilizan? Por utilizar unas partes de mi cuerpo cuando lo hago de manera libre y con ello me estoy ganando la vida. Por eso me parece muy interesante lo que comentabas del tema. La legislación, perdón. Sí. Yo creo que actualmente... Yo he estado en el punto abolicionista bastante... No comprando ese discurso de violencia es el sexo no deseado, jamás. Pero bueno, sí he estado muy a favor de que hay que penalizar al cliente y tal, ¿no? Y de que, bueno, aquella mujer, aquella trabajadora sexual que ejerza libremente, pues tiene alternativas porque por eso es libre, ¿no? Entonces no te va a condenar la clandestinidad porque tienes alternativas y a las otras que sí lo están haciendo por no tener alternativas hay que rescatarlas. Yo he estado mucho tiempo ahí. Desde luego esto me parece que en la práctica no se puede. Tú no puedes rescatar semejante cantidad de gente. Hay muchísimas mujeres. A mí me parece esto una mierda, ¿no? Pero muchísimas mujeres en ese mercado por voluntad propia o ajena. Desde luego creo que en el punto en el que me encuentro igual lo dejaría a legal, pero sí que con vistas a
bueno, a llevar políticas anticapitalistas que vayan reduciendo lo máximo posible la necesidad económica de las mujeres. Para que no tengan que hacer esto salvo razones de deseo. Y sí creo, o sea, razones de voluntad o libertad o como lo queramos llamar, sí creo que así se reduciría muchísimo el número. Creo que las que existen, por supuesto, mujeres que hacen esto de manera libre, creo que quedaría un porcentaje muy pequeño. Y entonces a mí que ese porcentaje pequeño continuase, bueno, sí que no me gusta mercantilizar el sexo, pero no me parecería tan... Eso, creo que mi punto es sobre todo las mujeres que están en situaciones más precarias tienen que tener recursos, opciones, que no estén en verse en situación de necesidad. Y creo que esto no se consigue mediante esta política securitaria de persecución hiperpolicial y de... No, creo que esto ni siquiera es un buen parche, a mi parecer. Creo que, por ejemplo, me parece también muy pertinente este debate acerca del modelo nórdico y de esto. Bueno, lo que hace realmente es reducir la prostitución, desplazarla, la trata, este mercado que hace, lo reduce realmente, lo desplaza, ¿qué pasa? Bueno, ahí no lo encuentro. Sí, yo creo que esto no es algo para muchas mujeres que quisieran, sino que toman esa decisión en la situación en la que nos encontramos. Con lo cual, desde luego, yo no me resisto, no lo legalizaría. Fossi, ¿en tu caso? Tampoco. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que todos deberíamos tener una mejor situación, ¿no? En el sentido de que lo ideal sería que todos trabajáramos en algo vocacional y que nadie se vea como atrapado en un trabajo que a lo mejor no le gusta y que tal, ¿no? No solo la gente que se dedica al trabajo sexual, sino en general. No creo que haya mucha gente que esté súper emocionado por trabajar en McDonald's o en trabajos así que suelen ser, pues eso, ¿no? De paso porque necesitas algo, ¿no? Pero yo sí que creo que viviendo en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, se necesita una legalización, sobre todo descriminalizar el trabajo sexual que al final, pues termina perjudicando a las personas más desfavorecidas dentro del sector, y luego una regularización en el sentido de legalización, porque aunque a veces parece que es como un debate puramente filosófico, no es una palabra que se quede como en el papel y ya está. Es que al final tener derechos laborales te permite no solo en los casos más extremos denunciar cuando hay algún tipo de abuso o cosas similares, trabajar en un ambiente saludable, en un ambiente higiénico en el que haya pues... ¿no? Sino que es que además te da te da acceso a muchos derechos civiles, por así decirlo, como bajas por enfermedad, por maternidad, teniendo en cuenta que hay una cantidad bastante considerable de trabajadoras sexuales que son madres, pues tener eso, derecho a cosas como tan... ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la legalización del trabajo sexual, precisamente porque la gente necesita trabajar de la manera pues más segura posible, ¿no? Yo no soy experta jurista, yo no soy experta socióloga. Entonces, yo tampoco. Claro, yo no... Aquí estaremos en igualdad de condiciones. Sí. Entonces, claro, la manera exacta en la que hay mucha gente, por ejemplo, el sindicato Otras, que ha pues propuesto... propuestas muy concretas. Claro, quizá. propuestas muy concretas, hablando de las particularidades, de tal, ¿no? Al final... Yo creo que lo más importante es legalizar teniendo en cuenta a la gente a la que le va a afectar esa legalización, ¿no? A la gente que se va a ver realmente afectada en su día a día, preguntarles, poder ¿no? Tener en cuenta todas las especificidades, porque mantenerlo a legal lo único que consigue es que haya muchísima gente que vive con la inseguridad día a día de que lo mismo mañana me meten una multa por no sé qué cosa que tal, porque en este vacío legal, ¿no? Al final, por cómo está montada nuestra sociedad, si no eres legal, tiene mucha inseguridad diaria. Y no, pero bueno, legal me refiero igual no penalizarlo, pero no darle... Sí, yo lo entiendo, pero yo sí que creo que es importante como reconocimiento. No sé, admitirlo como mercado. Es que también creo que eso no lo va a descriminalizar
por lo que yo comentaba también antes, ¿no? Necesariamente ese tipo de masculinidad requiere de que esto requiere de la existencia del estigma, requiere de la existencia de la desvalorización. Entonces, a mí sí que me parece que otra cuestión es que yo creo que se ha tratado superficialmente, a veces en la literatura mucho más, en redes sociales no sé hasta qué punto. Hace tiempo que no veo debates sobre este tema. Pues me parece bien que estamos así improvisando un poco, o sea, bien. Pero que está también el debate, ¿no? De que si el estigma es anterior o posterior, en el sentido de hay un estigma y por eso, hay un estigma y por eso pocas mujeres deciden dedicarse al trabajo sexual, o es al revés. Hay pocas mujeres que se dedican al trabajo sexual y entonces hay un estigma, ¿no? Es decir, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿De cuál estas dos cosas? ¿No? Sí, hay muchos debates muy interesantes alrededor del trabajo sexual, como tú has dicho también, ¿no? De reflexionar sobre por qué las sociedades actuales necesitan comprar la intimidad en un momento en el que todos estamos mucho más conectados, mucho más tal, ¿no? Pero yo creo que todos esos debates donde mejor se pueden tener es precisamente en una sociedad en la que pues sea un trabajo legalizado, porque por lo que he dicho antes, ¿no? En plan que la persona que se está dedicando a eso, ya sea con mejor o peor situación, lo haga de manera saludable, que al final creo que es lo que deberíamos, ¿no? Que sí que, para terminar ya, antes has mencionado... claro, el modelo, pero reduce o no reduce tal. Creo que ese es un gran problema cuando se habla de el estatus legal del trabajo sexual. Yo creo que reducir o aumentar o tal no debería ser la meta. Creo que la meta debería ser que las personas que se dedican a ello lo hagan de la mejor manera posible. En plan, si eso lleva a que haya más gente que se quiere dedicar a la prostitución porque de repente, oye, mira, pues ahora puedo ejercer de manera más segura y tal, pues no creo que deberíamos, no creo que tengamos que dejar de legislar a favor de la salud de alguien porque otra persona se puede ver como seducida por ese oficio, ¿no? En plan, creo que el foco de la legislación debería estar en la integridad y la salud de las personas que se dedican a ello. Y todo lo demás, pues, que sean consecuencias que vengan, pero en el foco, eso, yo creo que debería estar la persona que se dedica a ello, que al final es a la que le va a afectar para... Antes me gustaría escuchar la voz de Lea también, antes de la réplica. A ver, mi punto de vista con respecto al tema de la legislación. Vamos a ser realistas. La realidad en España es que actualmente es muy difícil crear políticas, tanto que regulen como que prohíban. ¿Por qué? Porque políticas que regulen a día de hoy, tal y como está la sociedad, es muy difícil. Estamos viendo debates, un abolicionismo ideológico muy fuerte y todavía hay que hacer mucho trabajo de fondo. Hay que abrir debates como estos que estamos comentando para que la sociedad vaya tomando conciencia. ¿Y por qué tampoco creo que se pueda abolir? Porque las instituciones saben que habrá muchas mujeres en esta situación. Las que no tienen otra alternativa acabarían en la calle y eso no es ético. Desde un punto de vista realista, debemos mirar las causas en vez de centrarnos solo en las consecuencias. El abolicionismo habla mucho de las consecuencias, que la prostitución crea trastorno de estrés postraumático, disociación y otros problemas, pero no escucho hablar de las causas, de lo que lleva a esas mujeres a dedicarse a ello. Lo que debería hacerse ahora mismo en España es crear políticas que luchen contra las estructuras que oprimen a la mujer. Por ejemplo, la conciliación familiar. No tenemos ninguna política efectiva de conciliación familiar y me parece básico, sobre todo para las madres. Otro ejemplo. Los autónomos. Para las trabajadoras sociales es un punto clave. Yo como persona independiente trabajo como autónoma, como muchos otros, pero si además me dedico al trabajo sexual, porque vengo de una falta de oportunidades, porque no puedo conciliar entre lo laboral y lo familiar, y me ponen condiciones abusivas para darme de alta, como las cuotas mensuales, o un paro de autónomos restrictivo, es imposible avanzar, por no hablar del tema de la vivienda, de cómo está la situación. Estamos centrando un discurso de odio y moral contra el ejercicio de una actividad que está salvando a muchas mujeres de vivir en la calle y permitiendo que sus hijos tengan oportunidades, en vez de centrar esa lucha en las estructuras, que nos obligan a dedicarnos a ello. Vamos a luchar primero contra esas estructuras. Vamos a crear políticas que tenemos más a mano, antes de hablar de otras cosas.
Quiero que queden claras las posiciones de todas en el debate, más que nada porque, aunque está siendo muy interesante la charla, se nos quedan algunos temas sin tratar, entonces voy a dar un giro, ¿vale?, a las temáticas. Y es que hay algunos temas que me gustaría abordar, aunque sea de forma resumida en estos últimos minutos. El primero, si creéis que el consumo del trabajo sexual va a un aumento. Cada vez los jóvenes consumen más prostitución, más trabajo sexual. ¿Cómo lo veis? Bueno, esto en realidad está más o menos relacionado con lo anterior. Cuando tú antes estabas diciendo lo de, para mí no es tanto problema si, en el caso del modelo nórdico, si aumenta o reduce, ¿no?, la prostitución, si la desplaza o si esto va en aumento, no, bueno, con que estén bien estas mujeres y tal. Ocurre obviamente que cualquier negocio, cualquier sector, cualquier industria, ¿no?, mercado, lo que busca es mantenerse y ir ganando cada vez más beneficios, ¿no?, lógicamente. Que aumente la demanda, porque cuanta más demanda, más beneficios. Y para poder abastecer esa demanda también voy a necesitar, pues, más oferta, ¿no? Entonces, por eso también decimos que, bueno, el trabajo sexual o la prostitución es producto del género, pero también lo produce, porque intenta sostenerse, ¿no? Una cuestión interesante que de hecho comentaba en el libro de la prostitución Beatriz Jimeno, que para nada es, bueno, ningún referente político para mí, ni de lejos, y menos últimamente. Hace tiempo que le perdí el respeto y ya paro con mi hate. Pero sí que había algo interesante en su libro que decía que, bueno, cuando tú intentas que aumente la demanda y por tanto necesitas más oferta para abastecer esa demanda, la forma que tienes de conseguirlo es no dedicar igual recursos a la educación de las mujeres y tal, ¿no? Y ponía un ejemplo de que de cara a que los países endeudados pudieran hacer frente a la deuda, etcétera, creo que no sé si el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no recuerdo exactamente qué organismo, lo tendría que revisar, pero lo comenta, ¿no?, dijo que había propuesto a estos países que en lugar de seguir formando a las mujeres, las dedicasen al mercado del ocio masculino, ¿no? Es decir, como, bueno, esto da pasta, y es verdad, o sea, da mucha pasta. Entonces, a mí, por el contrario, lo que tú comentabas, sí que me parece problemático que se pueda intentar disparar esto, ¿no? Y que cada vez haya más mujeres en el mercado sexual, cada vez haya más hombres que acudan a esto, cada vez haya menos espacio para, bueno, lo que comentábamos antes. Si esto está ocurriendo actualmente, si hay más hombres que consuman prostitución, no lo tengo claro. Está claro que ahora mismo con este tipo de plataformas digitales, estilo OnlyFans, estilo, estas formas, ¿no?, con el tema de la pandemia y demás, hubo bastantes, o sea, provocó con una mayor digitalización, lo cual igual no es necesariamente negativo. Creo que también el trabajo, o sea, dentro de lo que es lo sexual, bueno, está claro que previenes riesgos físicos o de posibles infecciones o abusos o que se pudieran dar, ¿no? Está claro que detrás de una pantalla vas a estar más protegida de cara a eso. ¿Cuánto aumento ha podido haber y lo fácil que puede ser o no que los chicos empiecen consumiendo contenido de este estilo y luego den el paso a... Esto ya no lo sé, la verdad, desconozco los datos. No sé si vosotras lo sabéis, si hay o no este aumento. Si lo hubiera, desde luego sí me parecería problematizable. Bueno, yo lo que es el mundo online apenas lo he tocado. Entonces, desde ese punto de vista, no puedo hablar tanto. Tuve en su momento, como dices, durante la pandemia, porque no había otra opción, creo que va de la mano de esa apertura de mente, de nuevas sexualidades, de abrirse un poco y no tiene por qué ser algo negativo. El hecho de que haya más oferta y más demanda, siempre y cuando ambas partes lo hagan de forma sana y consensuada, no lo veo como algo negativo. Mientras haya una educación sexual y se haga desde el respeto, como he visto en mi caso. Es cierto que te vas a encontrar faltas de respeto en cualquier trabajo y evidentemente hay gente que no respeta, porque a las trabajadoras del sexo se las juzga y no se las respeta por dedicarse a ello. Se dice que los niños van a aprender desde jóvenes que la mujer es un objeto, pero depende. Si conseguimos erradicar el estigma de que el deseo es negativo, de que la mujer solo sirve para eso, y lo vemos como un ámbito más de nuestras vidas, no tiene por qué ser algo malo. ¿Y en tu caso, Fosi?
Yo la verdad es que datos objetivos ahora mismo no sé, no sabría decir. Más allá de que, bueno, si hablamos como de trabajo sexual amplio, incluyendo plataformas digitales y tal, sí que parece que está habiendo como un aumento como en el consumo de contenido personalizado, ¿no? Bajo pago, pero a la vez se está reduciendo como el consumo de contenido como más rollo de, ¿cómo decirlo? Abierto, en plan páginas porno tradicionales y tal, ¿no? Entonces, creo que sin tener ningún dato y sin saber exactamente, creo que es un ámbito que está en constante cambio siempre, sobre todo en la actualidad, que todo está en constante cambio siempre y además muy rápido, ¿no? Pero honestamente no sabría decir. Yo también pasa que yo soy joven y hace poco, o sea, unos años, pero claro, no, creo que no es como el suficiente tiempo como para que yo de manera personal haya notado como cambios de tendencia grandes. No sé si se entiende. No sé, espera, ¿cuánto tiempo nos queda? Como 15-20 minutos. ¿Puedo responder una cosa sobre lo que me parece Súper interesante? rápido, Vale, súper perdón. Nada. Hay una cosa que yo he defendido en alguna ocasión que, bueno, a alguna gente le parece estupendo y a otra gente le parece, bueno, que sí que a mí, por ejemplo, sí que me parecería bien igual que hubiera algún tipo de red social libre, pública del Estado, y es que soy comunista, esto me parece bastante bien que sea público, en la cual la gente, bueno, pues porque le excita, porque le gusta, por lo que sea, quiera exhibirse y quiera subir contenido sexual de una manera no remunerada y sin algoritmo. Es decir, tú pues aquello que disfrutas lo compartes porque quieres que te vean y porque te pone y otra gente va ahí y, o sea, me parecería ok. No le veo ningún problema a eso. Si, por ejemplo, en el caso de que esto se algoritmice, encuentro ya, sí que esto va a reforzar sostener patrones, que la gente en lugar de hacer lo que comentábamos antes, igual lo que más disfrutas. Sí, lo que más vende para ser más viral y más, ¿no? como haces reggaetón. Claro. Yo lo siento para la gente que dice reggaetón, pero quiero decir, es como, ya voy a hacerlo mainstream y lo que más pasta me vaya a dar. Entonces, de repente me convierto en alguien que está al servicio del espectador, del público, y tal. No es un abuso. Bueno, esa persona no está tocando tu cuerpo, no está tal, pero de alguna manera tú estás para su voluntad y estás intentando como satisfacer eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece que esto no estaba claro. Una cosa que a mí me parece interesante aquí, y esa diferencia que hay, que muchas veces parece que se dice, no, bueno, es que y yo también misma lo he dicho, ¿no? Como, bueno, detrás de una pantalla, bueno, estás más protegida, ciertamente, de según qué cosas, ¿no? Pero en cambio, y no digo que no se busque a mujeres canónicas o de una determinada edad, de un determinado pecho, un determinado no sé qué, en la prostitución tradicional o en la calle o tal, o el trabajo sexual, sino que cuando se introduce el algoritmo de por medio, sí que me parece altamente probable que que haya una corriente muy mainstream o que igual sea muy difícil diversificar, ampliar la mirada sexual. No sé, es un tema. Ahí entiendo lo que dices y creo que eso se puede aplicar más a la manera de promocionarse en sí. No me refiero solo a los cuerpos, perdón, sí. que también al tipo de prácticas, ¿no? Y al tipo entiendo. Sí, sí. Pero eso es lo que te decía. Yo sí que puedo ver como esa tendencia en la manera de promocionarse, en plan, por ejemplo, trends de TikTok, que sabes que si lo haces tal, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no estoy tan de acuerdo en que eso afecte tanto al contenido en sí. O sea, evidentemente hay gente que se siente presionada y tal, o sea, no estoy diciendo que no exista, ¿no? Y no lo que pero igual me da morbo a mí. Es que precisamente pensar que en el ámbito del contenido erótico o de la pornografía hay algo que vende y algo que no, es un poco difuso, la verdad. O sea, bajo mi punto de vista, la cantidad de material completamente diferente, prácticas completamente diferentes, o sea, Bueno, claro, igual hay nichos, ¿no? También. Claro, hay muchísimos nichos, la gente es muy diversa y busca cosas muy diversas, ¿no? Al final, creo que no es un problema tan súper grande dentro de que, evidentemente, pues... eso, si una persona se siente presionada a hacer cierto tipo de contenido, cierto tal, ¿no? En plan, pues es una putada y no tal, pero creo que no es un problema tan grande en el sentido de eso, de que
hagas lo que hagas, probablemente va a haber un nicho que es, ¿sabes? Sí, pero sí, sin embargo, por ejemplo, con redes sociales hablamos mucho, y yo que creo contenido sobre temas de política en Instagram y tal, ¿no? Y se habla mucho del problema de las cámaras de eco y de cómo a veces los algoritmos lo que hacen es todas estas funciones de te voy a ofrecer contenido basado en tus preferencias, ¿no? O contenido, recomendaciones que se supone que son lo que ya has consumido, pues el mismo copy-pasteo, más de lo mismo, ¿no? Por eso se habla de esto de las cámaras de eco y de que parece que además incluso provoca como cierta radicalización de cada vez el contenido que consume se parece más entre sí. Sí que creo que este tipo de igual plataformas que parece como que quieren personalizar mucho el servicio, optimizarlo mucho, muy adecuado para ti, para tu gusto y tal, te hacen igual más complicado ampliar ese gusto. O sea, no sé hasta qué punto igual a veces te sugieren en plan, oye, tú que estás acostumbrado a comer tortilla, hoy te voy a dar de probar esta otra cosa, porque sí. O sea, no creo yo que... Ahí sí que, bueno, no sé hasta qué punto igual sostiene todavía y refuerza más según qué tendencias. O sea, no estoy diciendo Sí. esto lo hace. Desconozco completamente Sí, cómo entiendo. funciona el algoritmo de estas plataformas, pero bueno, en vista de cómo funciona Spotify, Instagram, Netflix y tal, me atrevería a hacer una apuesta a que va a ser una cosa parecida, ¿no? De sugerirte contenido basado en lo que ya has consumido. También una cosa que hay que tener en cuenta con esto es que la mayor parte de gente no tiene cuentas en redes sociales pornográficas, ¿no? Por ejemplo, en Pornhub, en Xvideos, tal. Tú no tienes una cuenta. Generalmente la gente entra de manera aunque sea como de manera cotidiana, pero pues eso, ¿no? O en oculto o sin iniciarse. O sea, poca gente dentro que hay, evidentemente son muchos millones de personas en el mundo y hay mucha gente, pero como que poca gente entra como con una cuenta que, ¿sabes? Entonces, aunque evidentemente, aunque la estés viendo en oculto, siempre hay un cierto tal que se registra, pero claro, el hecho de que la mayor parte de gente no se identifique cuando consume contenido erótico pornográfico, creo que puede como suavizar un poco... Que no es que tengas una cuenta de usuario que se almacena en plan, ahí porque, por ejemplo, tus hábitos de navegación, ¿no? Bueno, claro, no sé hasta cómo funcionan las cookies ahí. Aquí ya me voy a meter como un técnico todo, ¿no? Pero, de hecho, voy a darle una vuelta al debate para no meternos en temas informáticos, que entiendo que no somos profesionales de la informática aquí. Bueno, yo estudié, pero al final no me dedico a eso, pero ahora me acaban de surgir 1000 preguntas. Perdón. Habrá que investigarlo. Pero fíjate, voy a recoger algo que decía antes Raque y voy a darle la vuelta. Raque decía que tal vez se planteaba cómo redes sociales podían llevar a los hombres a consumir prostitución a través de pasar por plataformas como OnlyFans o la pornografía tradicional. Le voy a dar la vuelta a la pregunta y voy a preguntaros si creéis que esto pasa con las mujeres. Si las mujeres se ven empujadas por las redes sociales a hacerse una cuenta en OnlyFans o a hacer contenido pornográfico y de ahí saltan a la prostitución. Esto es algo que se repite mucho desde el abolicionismo hegemónico, que existe como esa vía de acceso a la prostitución facilitada por redes sociales. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo personalmente creo que hay mucho bulo en ese sentido. Y me explico. Hay mucha gente que, sobre todo gente que está muy en contra, que no para de como darle un poco como agrandar la bola de nieve de, ¿ves? Es que no están haciendo nada y son ricas, no están haciendo y no sé qué, ¿no? Como que muchas veces de parte de la gente que está más en contra es como se fomentan más los bulos. Muchas veces los ataques en sí son fomentar ese bulo, ¿no? En plan, es que, claro, es que como si fuera difícil lo que estás haciendo, es que cualquiera lo puede hacer, lo que decíamos antes, ¿no? En plan, es que como cualquiera tal, y es como diciendo eso, estás fomentando ese bulo cuando eso no es así. O sea, dedicarse a redes sociales en general, en cualquier ámbito, es complicado. En plan, dedicarse en el sentido de ganarte la vida con ello, ¿no? Y en el contenido erótico, en OnlyFans, por ejemplo, tal, o sea, pues igual de complicado que en cualquier otra red social, ¿no? Y sí que creo que hay gente que lo dice, pero creo que desde dentro no es algo que se promueva. En plan, yo no he visto... a menos de que sean gente que se dedica a vender cursos de cosas en general, yo no he visto a chicas de Only diciendo, uy, pero hazte Only porque mira cuánto gana, porque no sé qué, ¿no? En plan, siempre que he oído algo parecido ha sido siempre de gente a la contra, ¿no? En plan de, míralas, cuánto dinero ganan, cuánto no sé qué mal, ¿no? Pero, claro, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que al final la propia crítica alimenta el bulo de que es como muy fácil, que es como muy tal, y eso puede hacer que alguien pues se vea atentado y tal, ¿no? Pero, disclaimer para todo el mundo,
no es verdad, ¿vale? En plan, no te vas a hacer ultramillonaria el primer día vendiendo fotos de pies sin... No, no pasa así, evidentemente es algo que si se todas tiene fueran que... millonarias, ese negocio se iba a la mierda. Claro. Lo siento, pero no es Claro, como... no, en plan... O sea, el negocio me refiero de OnlyFans, ¿no? De la plataforma. O sea, claramente eso se sostiene en que hay unas pocas que ganan mucha pasta sobre un montón de tías que no ganan un puto chavo. Pero como YouTube o como tantas otras cosas. Hay una serie Claro, en todas las redes creadores sociales, de contenido sí. que están forrados y luego un montón de gente que nos creemos que en algún momento, y no va a pasar, ¿sabes? Pero bueno. Pero Claro, sí. sí. Pues eso, ya me check. ¿Y el resto cómo veis esta relación entre la prostitución digital y tradicional? ¿Creéis que se promueve? Le cedo el turno. Es que no sé cómo, en qué orden Yo no fuimos. estoy hablando mucho ahora La parte porque digital, de la parte yo tampoco. digital no tengo experiencia. No me gusta hablar de lo que no sé, de lo que no entiendo y de lo que no he vivido. Desde mi experiencia en el trabajo sexual presencial, si lo trasladamos a este ámbito, creo que se puede comparar con ese discurso de que se está romantizando y que muchas niñas pueden pensar que es dinero fácil. Ese argumento lo he escuchado mucho en el trabajo sexual presencial. Primero, la disonancia. Por una parte se dice que es trabajo fácil, pero por otra se afirma que estamos marginadas y que somos víctimas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es trabajo fácil o somos víctimas? Todo esto parte del estigma. Cuando se entra en ese discurso, ya se parte del estigma con esos argumentos. En segundo lugar, no creo que se favorezca la idea de que cualquiera deba dedicarse a ello. Al final, no es un trabajo para todo el mundo, igual que ningún trabajo lo es. A mí muchas veces me han echado en cara lo que hago, cómo puedo hacerlo, cómo puedo llevar tanto tiempo sin estar harta o quemada. Desde mi punto de vista, yo estaría más quemada trabajando de cajera o en otros empleos que he tenido donde estaba explotada. No hay un trabajo para todos. Para otra persona puede ser ideal porque no está dispuesta a ofrecer su intimidad ni determinados servicios a desconocidos, mientras que para mí este trabajo sí es adecuado y sería incapaz de hacer otro. No creo que estemos dando un mal ejemplo a jóvenes. Esto ha existido siempre y siempre va a existir, no porque ahora tengamos el boom de las redes sociales o de la sociedad de la información en Internet. Al final es un trabajo con peculiaridades importantes y no creo que estemos promoviendo nada más allá de nuestro propio servicio para nuestros clientes. Raquel. Bueno, yo creo que tiene sentido pensar que eso es un puente, que hay una conexión y que facilita. Es que tampoco diría facilita, ¿no? Sí que me parece que es fácil pasar, si tú tienes una cuenta, imagínate de Instagram, tipo me hago selfies sexys, que no lo consideramos nada parecido a contenido sexual, aunque aquí ya lo que consideramos sexual y no es otro tema, ¿no? Porque definir esto como creadora de contenido sexual y no, la línea que hay entre OnlyFans y lo que hacen muchísimas creadoras en Instagram es... O sea, la diferencia es que tú te mueves un centímetro esto. Esto es, ¿no? Entonces, bueno, creo que claramente pues habrá muchas chicas que si no existiera OnlyFans igual nunca valorarían la posibilidad de la prostitución, pero existiendo OnlyFans dicen, o sea, perdón, me refiero al paso siguiente a OnlyFans, ¿no? Pero existiendo eso dicen, bueno, de lo que hago en Instagram a lo que hago en OnlyFans puede haber una diferencia menor, un pequeño peldañito. Y de aquí a que en alguna ocasión pues me escriba, no sé si hay opción de mensajes privados, supongo que sí, ¿no? Es que yo ya te digo, claro, tampoco sé. Y en algún momento aceptar, pero a mí esto yo también lo considero similar a lo que os comentaba antes, de que bueno, yo he trabajado en discotecas mucho tiempo de camarera y tal, y he visto como algunas compañeras pues en algún momento determinado aceptan un curro de gogo, luego es un curro de stripper, luego es un curro de stripper, una despedida de soltera, y resulta que aquí uno te pide tal y te dice te ofrezco tal, y tú dices, bueno, ¿por qué no? Y por ese motivo diría, vamos a cargarnos el ocio nocturno, o sea, que yo problematizo OnlyFans, ¿no? Pero diría, por ese motivo concreto, porque actúe, digamos, como que está en el medio, bueno, a mí me parece un argumento flojo, pero a la vez creo que sí, bueno, claro, que facilita, bueno, pues facilitará, claro, pero también facilita, ya te digo, estar en según qué sector, entonces, Perdón si ha dejado insatisfecha la respuesta, porque es que una pregunta que nunca me había hecho y eso que sí que es cierto que se comenta mucho, pero sí. Me he quedado con unos cuantos temas que tratar, la verdad, bastante interesantes, pero ya en otra parte o en otro momento los trataremos porque se nos ha echado el tiempo encima. Muchas gracias a todas por vuestra participación. Creo que han salido temas muy interesantes y reflexiones, sobre todo puntos de acuerdo y desacuerdo, que pueden incitar mucho a la reflexión, así que agradeceros vuestra participación. Igualmente a vosotras. A mí también por invitarme, o sea, por la invitación y que de verdad da gusto poder hablar de un tema que en general en el feminismo parece que hay temas que no se pueden tocar, que son la prostitución, lo trans, últimamente también la maternidad y la gente se vuelve loca y que bueno, que está bien,
poder hablarlo así y, oye, pues no sé, expresar las diferencias y los acuerdos. O sea, que un gusto. Igualmente.